Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe, dando gracias a Dios que nos permite nuevamente compartir con ustedes a través de esta programación todo lo que el Señor, a través de su amor y misericordia, nos invita y nos permite pues llegar hasta sus hogares, compartiendo pues todos estos momentos de crecimiento, de oración, de meditación, todo aquello que Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que experimentemos. Muy bien, con esta aventura, bueno, pues estamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, estamos leyendo número por número del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en esto, bueno, pues hemos ya llegado a la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y este catecismo que tiene 4 grandes partes. La primera parte se llama profesión de fe. La segunda parte se llama la celebración del misterio, ¿sí? La celebración del misterio cristiano. La tercera parte, la vida en Cristo, y la cuarta parte, la oración cristiana. Ahorita estamos en la primera parte y la primera parte tiene 2 secciones. La primera sección es Creo, creemos. Vimos el capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Vimos el capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre. Y vimos el capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. Y ya empezamos la segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Y hablábamos de los símbolos de la fe. En esto pues habíamos hablado sobre que es un símbolo, sí, y es una situación en la cual como signo contraseña de algo que también tiene que ver cuando se fraccionaba algo, sí, para tener una parte, se fraccionaba en 2 partes o en 3, para que cada persona se quedara con un pedazo, con una parte de ese símbolo, de ese sello, y después se corroboraba de que tenían lo mismo y era el enviado. Y veíamos precisamente Simbalei, que es la palabra, es la que está compuesta de sin, con, sin, juntamente, y balei, lanzar, tirar, arrojar, o sea, lanzar conjuntamente o reunir. Y que es lo contrario al diabolein o diabalein, que significa diablo, separación, sí, obviamente. Entonces era un símbolo que anteriormente era partido en 2 y que las 2 personas conservaban cada mitad de este símbolo, y estas 2 partes unidas servían para reconocer a los portadores el compromiso que se había hecho. O sea, yo tengo un sello, lo parto y me lo llevo, y la otra parte se lo queda. Por ejemplo, vamos a hablar 2 reyes. Y entonces un rey necesitaba la ayuda o se habían quedado en ayudarse, entonces enviaba un emisario con el símbolo, con la parte que le había tocado, y la unía con la del otro rey y decía: vengo en nombre del rey a que usted le ayude, a que usted le pague, al que esté de acuerdo al compromiso que se habían quedado. Muy bien, entonces estamos en la segunda parte. En la segunda sección, primera parte, segunda sección, es la profesión de la fe. Y habíamos visto los símbolos, habíamos entendido ya que es el símbolo de la fe, o sea, la parte de Dios y la parte humana, que uniendo las 2 nos ayudan a tomar conciencia de lo que es esta experiencia. Muy bien, habíamos leído el número 185, dice, quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. O sea, no es algo aislado, sino que es una respuesta individual, pero que se une a la respuesta individual de muchas otras personas, y entonces pasamos
hacer una unidad. La comunión en la fe necesita un lenguaje común en la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. No puedo decir que yo creo a mi manera, lo que yo creo, lo que a mí me parezca. ¿Por qué? Porque entonces ya no va a ser lo que el otro le parezca o el otro piense. Por eso en la fe católica no se trata de lo que yo creo, lo que a mí me gusta. Es que yo soy católico, pero rezo cuando cuando me nace. Es que yo soy católico, pero no estoy de acuerdo en que no se legalice el aborto. Es que yo soy católico, pero estoy a favor de la homosexualidad. Yo soy católico, pero estoy a favor pues no creo en los sacramentos. Espérate. Entonces no hay unidad. No estamos hablando de un mismo lenguaje que es normativo, o sea, para todos. Es una norma. Y como norma se tiene que llevar a cabo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros lo hacemos, ¿sí? Quiere decir que no puede ser para unos sí y para otros no. ¿Sí? Entonces, ahí es donde la persona tiene que ir descubriendo que para ser católico tenemos que hacer esta responsabilidad de hacer mío los principios que va a hacerse, ¿sí? Unas reglas para que me entiendan, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ver. Entonces la palabra norma, normativo, viene del latín norma y se refiere a una escuadra, esas reglas que usan los carpinteros para verificar que las piezas de madera estén cuadradas, o sea, en ángulo recto. Que quiere decir que la norma no puede ser de que, bueno, pues va a ser de 89 grados, ya no es un ángulo recto. O bueno, 101 grados, ya no es un ángulo recto. El ángulo recto es 90, o sea, no hay ni mínimo de diferencia porque entonces ya no es lo que debe de ser un ángulo recto. Bueno, por eso es la norma, que es esa regla que va a permitir que medir, como la escuadra, que sea un ángulo de 90 grados. Por eso de ahí se dice que cuando están cuadradas, cuando las piezas están así, se dice que están en normal, o sea, que están en ángulo de 90 grados. Cuando no están, se le llama anormal. Eres una anormal. Quiere decir que está fuera de la norma. ¿Sí? Ahí es donde A es privativo y norma, pues es que no hace el ángulo de 90 grados. Hace un ángulo de 45, de 89 o de 95, pero no de 90 grados. Es una anormal, no está haciendo así. ¿Sí? Cuando se pasan de la regla, ¿sí? Están fuera de la regla, ¿sí? Y ahí es cuando está subnormal, o sea, abajo de la norma, o está abnormal o enorme, ¿sí? Cuando se pasa de la regla, cuando es más de 90 grados es normal de la regla, ¿sí? Cuando se pasa de la norma es enorme, cuando no llega a la norma es subnormal. O sea, a mí me gusta mucho, yo no soy especialista en el idioma, ni en latín, ni en gramática española, pero procuro tener, y si no, pues me meto ahí al internet para tratar de entender las palabras, y al entender las palabras podemos comprender mejor a qué se está refiriendo este texto, ¿no? O esta palabra. Ahora, el nombre norma viene también, pues, se le dice a una ópera de un compositor, ¿sí? Que es precisamente algo que pues se va a utilizar y entender y conocer pues todos estos elementos. Entonces, cuando una persona está dentro de la norma, o sea, dentro de la regla, y ya no se refiere a 90 grados, las reglas son unos principios que se tienen que respetar, y si no se respeta, pues estás fuera de la norma, estás fuera de la regla. La fe católica tiene esta característica, ¿sí? Dice, yo me adhiero a lo que nosotros creemos.
La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe normativo, o sea, no se puede salir de la regla. No puede ser para unos sí una cosa y para otros otra cosa. Es para todos. Y ahí es donde la pertenencia pues se da en la aceptación de las normas, principios, valores fundamentales que la Iglesia Católica defiende, promueve y defiende. Cuando no se da esto, pues entonces no puedes decir que eres católico y no respetas o vives en la norma. Obviamente hay personas que están en contra de todo lo que es institución, todo lo que son reglas, todo lo que son esos parámetros. Dicen, no, yo no estoy de a favor, y que es opresivo, es castrante, es mutilante el tener estas normas. Pues de alguna manera lo que se hace es que la persona tenga parámetros para responder de acuerdo al plan de Dios. Esto no es inventado o creado por un hombre, sino que es a través de la revelación que el hombre en la Iglesia ha podido establecer estos principios o normas. Y es para todos, para que todos nos una en la misma confesión de fe. Yo creo en Dios, yo también. Yo creo en Jesucristo, Hijo único, yo también. Yo creo en el Espíritu Santo, yo también. Creo en la Iglesia. No, ya no creo en la Iglesia. Creo en Dios, pero no en la Iglesia. Bueno, ok, eres libre de hacer eso, pero entonces no eres católico. No estás dentro de, aunque te digas católico. Desgraciadamente, ahí es cuando no entendemos los símbolos de la fe, los símbolos. Muy bien, esto es nada más como repaso del número del número anterior o del programa anterior. Vamos al número 186. Dice, desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Otra vez, fórmulas breves y normativas. Bueno, ahorita vamos a leerlo primero todo y luego lo analizamos. Entonces dice, desde su origen la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos, pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento. San Cirilo de Jerusalén, Catequesis Illuminarum. Ok, y también nos manda el documento de la Iglesia. Ahorita se me olvidó el nombre, ahorita les digo cuál es, porque se me olvidó perfecto, no me acuerdo cuál es este documento de la Iglesia. No es, creo que me equivoqué. No. Lumen Gentium no es. Bueno, ahorita lo checo porque no me aparece. Aquí estoy tratando de encontrar. Bueno, pues no sé qué significará esta abreviatura. Pero bueno, vámonos a continuar con lo que estábamos, entonces, que es este número 186. Dice, desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas, ¿sí? O sea, en formas, da forma, ¿sí? Es algo que tiene una forma y obviamente es el formular
fórmulas, es expresar el mundo en que vivimos por medio de reglas o un formulario. ¿Para qué? Para que la persona le sea más fácil poder entenderlo por medio de algo estructurado, algo que tenga una forma, porque si tú le empiezas a explicar de aquí por allá, pero no le tiene cuerpo, no alcanza a comprender, no todos tienen la capacidad de ser tan abstractos y necesitan algo estructurado para poder paso por paso ir entendiendo, ir comprendiendo. Por eso dice que la iglesia desde sus orígenes, ¿sí?, va a expresar su fe en fórmulas, en algo estructurado, para que sea más fácil para todos, ¿sí?, en fórmulas breves y normativas. Ya dijimos, ya aprendimos qué significa normal, ¿sí?, de que es así como una fórmula, como algo, una regla para poder aceptarla. Y nos manda Romanos 10, 9. Romanos 10, versículo 9, y dice así: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios la resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa es una fórmula. Si crees que Jesús es el Señor, o sea, creer en Jesús igual a salvación. Esa es la fórmula. Crees en Jesús como Señor y serás salvo. Esta es una cita que nos habla de una fórmula, o sea, un paso para poder entender todo lo complejo que es creer en Jesús y lo que esto implica. Crees en Jesús como el Señor y serás salvo. Son fórmulas. Y también tenemos, por ejemplo, nos manda 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 5. Dice así: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que después se apareció a más de 500 hermanas, y a la vez de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. ¿Sí? Entonces, que Cristo, fíjense, una otra fórmula, que Cristo murió, resucitó y se apareció. Y nosotros tenemos fórmulas que a veces les decimos, ¿no? Encarnación, podría ser encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Es una fórmula, pasos que nos ayudan a entender pues el proceso de la redención, desde el que Dios se hace hombre, nace como hombre, tiene una vida como hombre, padece como hombre, muere como hombre y resucita como Dios. Y sube a los cielos y está en la gloria de Dios Padre. Son fórmulas. Entonces, desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Y cuando no se creía lo mismo, que sea anatema. O sea, quien diga que Jesucristo no es verdadero Dios y verdadero hombre, que sea anatema, o sea, que sea expulsado. No puede decir que sí, que es cristiano, que es católico, si no acepta que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es una fórmula. Por eso el credo pues tiene todos los elementos de nuestra fe, ¿sí? Que son como una semilla que si tú lo desarrollas todo el credo, pues tiene todas las ramas necesarias para que nosotros podamos crecer. Ok, pero muy pronto la iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe. O sea, la iglesia, ¿para qué? Para que los que van a aceptar la fe cristiana, la fe católica, en el bautizo, supieran qué es lo que van a creer. Por eso, cuando una persona adulta quiere recibir los sacramentos, pero pone de pretexto, es que son muchos trámites, ¿para qué tanto tiempo? Porque tienes que conocer tu fe, tienes que conocer las bases fundamentales en lo que te vas a regir para vivir. Son fórmulas prácticas que tú vas a ir desarrollando después en la vida diaria, pero que si tú no las conoces, o que se quieren confesar, pero ni siquiera están evangelizados. ¿Cómo te vas a confesar de algo que no entiendes? ¿Cómo vas a profesar algo que no conoces? ¿Cómo vas a vivir algo que no entiendes? Entonces, por eso se trata que la persona que va a recibir los sacramentos tenga una cierta preparación, un cierto conocimiento, pues de aquello que, pues en lo cual se va a dar, se va a tener
precisamente para todos nosotros y entender este proceso de la catequesis, ¿no? Entonces, desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos, en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto, la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque es un resumen, da vida, orgánico, que tiene interacción, que genera vida, y articulados. Imagínense el cuerpo humano normalmente tiene vida y está con articulaciones, las manos, las muñecas, los codos, los hombros, toda la columna tiene articulaciones, las caderas, la rodilla, los tobillos, los dedos, ¿sí? Y esto permite una función de todo el cuerpo. Bueno, dentro de la fe católica, precisamente, la Iglesia ha querido realizar estas fórmulas en forma de resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. El niño bautizado desde pequeño no puede, pero supuestamente los papás y los padrinos tienen el conocimiento de esta fe, que se resume, obviamente, en estos resúmenes, en estas fórmulas, para que el que va a recibir su fe, pues conozca lo básico. Y ya después vaya creciendo en su fe, vaya descubriendo todas las maravillas de su fe. Y luego nos dice San Cirilo de Jerusalén, dice, esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas. O sea, no es algo de que, bueno, yo creo que es esto, sí, todo está, sí, yo también pienso esto. No, es parte de la revelación, parte de lo que Dios ha dado a conocer a través de su palabra y a través de la tradición. Y a través de lo que ha ido revelando a los padres de la Iglesia, a los obispos, en los concilios y a los papas, a los santos. Esto ha hecho que la Iglesia vaya elaborando esto, pero no, repito, a una cuestión meramente humana. Esta síntesis de la fe, estos resúmenes, estas fórmulas, no han sido hechas según opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante. O sea, se va tomando algunos elementos importantes, tanto de las Escrituras Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Entonces, la Iglesia toma del Antiguo Testamento, toma del Nuevo Testamento, toma de la tradición y hace estas formulaciones, estos resúmenes orgánicos. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, o sea, no se ve, pero en cuanto el grano muere y empieza a formarse todas estas ramas. Pues de esta manera, de este modo, el resumen de la fe, cuando uno se aprende este resumen, pero después lo profundiza, se va a dar cuenta que encierra, en pocas palabras, todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En la fórmula creo en Dios, o sea, pues está muy cortito, ¿no? Pero al decir creo en Dios, viene toda una serie de ramificaciones, de ramas que salen ahí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres grandes troncos, ¿no? La Trinidad. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. O sea, que Dios es el creador, es el dueño, es el que sostiene, que es en sí mismo contiene todo. Él no necesita del mundo, no necesita del hombre, y Él en sí mismo es todo, pero ha querido crear todo para que participemos de Él, de su vida bienaventurada, de su vida de gracia. Entonces es cuando vemos que estas ramas, entre más profundizamos, más se abren, más se abren, más se abren, y es más el conocimiento. Es tan grande estas ramas que han pasado 21 siglos y todavía no terminamos de entender completamente la palabra de Dios, las ramificaciones de todo lo que implica, de todo lo que esto
nos lleva a nosotros como cristianos, como católicos a realizar, pues es algo muy, muy importante y que va a ser para todos nosotros. Este conocimiento tiene que llevarnos también a cada uno a profundizar, a transmitir también esta fe a todos aquellos que quieran dar razón, que quieran vivir esta fe y quieran compartirla. Ok, por eso podemos ahora entender que la síntesis de la fe no es solamente las palabras que se dicen, por ejemplo, en el credo, sino que esas palabras encierran mucho conocimiento, mucha revelación. Revela el plan de Dios de vida para nosotros, el plan de salvación y todo lo que el Señor nos pide. Por eso entrar en el mundo de la fe, entrar en el conocimiento de la fe, implica aventarte en una enredadera de conocimiento, de profundización de los principios de nuestra fe. Muy bien, esto sería el 186, número 186. Vámonos al el 186, vámonos al 187. Dice, se llama a esta síntesis de la fe profesiones de fe, porque resume la fe que profesan los cristianos. Se le llama credo por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se le denomina igualmente símbolos de la fe. Entonces tenemos algunos elementos que nos va a ayudar a entender. Porque esta profesión de fe es aquella acción, ¿sí? Ocupación, o sea, es a lo que tú te vas a ocupar, ¿sí? Pro quiere decir hacia adelante. Fateri, admitir, confesar, ¿sí? Y sion, que significa acción, ¿sí? Ahí es precisamente este acto de profesar la fe católica, quiere decir que yo hacia adelante admito, confieso que creo en Dios, y se va a referir a mi manera de vivir. ¿Por qué haces esto? Porque creo en Dios. ¿Por qué no haces esto? Porque creo en Dios. Estoy profesando. La profesión obviamente se refiere a la ocupación, a la carrera. Soy médico, soy abogado, soy maestro, soy ingeniero, soy dentista, soy ingeniero. ¿Sí? Es la profesión hacia adelante. Admito que tengo el conocimiento como médico para curar, que tengo el conocimiento como maestro para enseñar, que tengo el conocimiento como ingeniero para resolver problemas. Pero ya profesar la fe, profesión de fe, significa que yo admito, confieso, hacia adelante, o sea, camino hacia adelante, viviendo de acuerdo a las fórmulas que profesamos como católicos. Por eso, a estas síntesis, a estas fórmulas, se les llama profesión de fe. O sea, es la manera como yo vivo, es la manera como yo actúo. Recuerden que la fe es la respuesta que el hombre da a Dios, es la obediencia a Dios. Al final de cuentas, es un don que recibimos de Dios, pero es un don que yo tengo que, como un regalo, recibo el regalo, lo abro y lo uso. Entonces, la profesión de fe quiere decir que creo en Dios, porque recibo de Dios la salvación, recibo de Dios, y entonces yo abro el regalo cuando escucho la palabra, escucho las enseñanzas, escucho la síntesis de mi fe y lo pongo en práctica. Es cuando abro el regalo y lo uso. Es escucho y obedezco. Vivo de acuerdo a lo que dice la profesión de fe. Profesar una fe quiere decir que vives bajo las normas y reglas, principios y todo que tiene esta fe. Un principio, una forma de vida. Son profesiones de fe porque resumen
O sea, la profesión de fe resume en aspectos vitales, básicos, pero vitales, lo que profesan los cristianos. O sea, lo que creen, lo que tratan de vivir, lo que quieren expresar a través de esta acción de la profesión de la fe. ¿Sí? Obviamente ya hablar de profesar quiere decir practicar, que vives bajo las normas, principios, valores que rige esa fe, esa religión. Entonces, profesar quiere decir que practicas una religión o que ejerces un oficio. Yo profeso como médico, yo profeso, o sea, profesar quiere decir yo profeso la medicina, o sea, yo practico la medicina. Yo profeso la fe católica. ¿Qué quiere decir? Que practico esta religión, vivo esta religión, vivo los principios, valores, las fórmulas que aprendí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para poder nosotros entender estos aspectos. Por eso, se llama esta síntesis de fe la profesión de fe, porque resume la fe que profesan los cristianos. Se le llama credo, ¿sí? Por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Así empieza nuestro credo, ¿no? Creo en un solo Dios. Lo que creo me define. Lo que creo me define como, son mis convicciones, son los principios por los cuales yo voy a tratar de vivir, yo voy a tratar de servir, yo voy a tratar de actuar, y hasta la manera como voy a morir está definida por el credo. O sea, lo que creo me define y se traduce obviamente en obras, se traduce obviamente en acciones concretas para todos los demás, para todas las personas que nos están invitando. Muy bien, esto nos lleva a ir conociendo y a ir descubriendo algunos elementos importantes. Muy bien, entonces seguimos. Se le llama credo por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo y se le domina igualmente símbolos de la fe. ¿Sí? Y vamos a ver, ya les había explicado un poquito que el símbolo es algo, un sello que se parte a la mitad y que dos personas se llevan, una parte y otra, en base a un pacto, a un compromiso que se hizo o a un acuerdo en donde cuando uno de los dos presenta su parte al otro, quiere decir que es el enviado que él manda, lo representa al rey, al príncipe o lo que sea para cumplir un acuerdo o un compromiso. Ok, entonces vamos al número 188. Dice, la palabra griega simbolón significa la mitad de un objeto partido, por ejemplo un sello, que se representaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es pues un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Simbolón significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. Muy bien, entonces esto nos va a ir ayudando a comprender un poquito más acerca de esta fe. ¿Qué es lo que dice? Aquí está buscando estas palabras, nada más que entenderlas, pero bueno, no sé por qué está más lento aquí. Acá también está muy lento el internet, pero bueno, vamos a dejarlo así. Dice, la palabra griega símbolon significa mitad de un objeto partido, un sello, que se representaba como señal para darse a conocer. A ver, está Samuel y estoy yo, hacemos pacto. En cuanto necesitemos el uno del otro, mandamos la parte de tu sello. Entonces,
un día yo estoy en peligro, necesito de ayuda y mando un amigo a casa de Samuel, lo mando con la mitad del sello, le dice, oye, que dice el padre que te necesita, pero no conoce Samuel a esta persona, pero lleva la mitad del sello, entonces él lo comprueba, lo une con su mitad, ahí voy, ¿dónde está el padre? Ahí voy. Era una manera de hacer esta acción, ¿no? Que va a ser muy, muy interesante. Entonces, las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador, que verdaderamente viene en nombre del dueño de la parte que se había roto. El símbolo de la fe es un signo de identificación, de comunión entre los creyentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy católico y voy a la China, aunque hay otra iglesia allá que se dice católica, pero es la católica oficial del pueblo, del gobierno chino, que es diferente, pero de la iglesia católica, quiere decir que creen lo mismo, aceptan que hay un Dios verdadero en tres personas, aceptan los sacramentos, aceptan los mandamientos, aceptan la autoridad del Papa, aceptan las enseñanzas que hay en estos 21 siglos de la iglesia. No puede haber, entonces, una separación. Yo presento mi parte de mi fe y, oye, son iguales, embonan, creemos lo mismo, entonces somos católicos. Esta es la parte. Obviamente también se refiere a esa parte en donde Dios me da a conocer, y cuando yo esté en la presencia de Dios, no le voy a decir, yo sí creo en ti, yo sí, obviamente aquí no son las palabras, va a ser las obras, la forma como vivimos, o la bendición que tuviste antes de morir, de que el sacerdote perdonara tus pecados, te diera la indulgencia plenaria, y entonces por ese solo hecho tú ya perteneces y entras, embonas en la vida eterna. Fíjense qué regalo tan grande, tan maravilloso se tiene a través de los sacramentos, especialmente cuando una persona está en agonía o está por morir o muere en estado de gracia. Por eso el símbolo de la fe es recopilación también. Bueno, el símbolo es un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Por eso la iglesia es común. La católica significa universal, ¿sí? Que creemos lo mismo, vivimos lo mismo, o tratamos de vivir lo mismo, buscamos lo mismo, y tenemos los mismos principios, los mismos valores. Ahora, dice también el simbolón, significa también recopilación, quiere decir el retomar o el poner junto, ¿sí?, lo importante de nuestra fe. Es recolección, recopilación o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. Principales, y que de ahí, o sea, son las raíces, y de ahí van a salir todas las ramas por las cuales nosotros creemos, ¿sí? La principal es, creemos que hay un solo Dios. Somos monoteístas, pero sabemos que este Dios tiene tres personas. De este tronco gigante salen tres ramas más grandes, tres ramas que salen de este tronco, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de este Dios Padre salen muchísimas ramas, de Dios Hijo otras, y de Dios, y a su vez se van a ir ramificando, y las tres se van a entrelazar arriba, y de ahí va a dar origen a lo que es nuestra fe en la iglesia, nuestra fe en la Virgen María, en la revelación, todo lo que se ha ido dando, los sacramentos. Y bueno, pues es toda esta estructura precisamente se da para que a través de estos símbolos, o este símbolo catequético, este símbolo de fe, resuma todas las verdades fundamentales de nuestra fe. Y por eso forma parte o punto de referencia para una buena catequesis. Cuando tenemos pues estos símbolos de fe y que nos va a ir trabajando en este elemento. Y ahí es donde vamos a ir trabajando todos los días para hacer este conocimiento de nuestra fe y aplicarlo
a nuestra vida diaria. Muy bien, aquí lo vamos a dejar, si les parece bien. Nos quedamos en el número 188. Vimos los números 86, 87 y 80. Y bueno, 186, 187 y 188 es en el número en que nos quedamos. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.